Hablar de seguridad alimentaria en situaciones de emergencia como la que actualmente estamos viviendo ante la pandemia de COVID-19 es muy importante. Soy la doctora Margarita Cervantes Rodríguez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando hablamos de situaciones de emergencia sanitaria, la OMS considera condiciones en las que la salud de millones de personas en el mundo está en riesgo, pero que además se enfrentan a un sistema de salud que está colapsado ante la demanda de esta crisis. A partir de enero del 2020, la OMS declara esta emergencia sanitaria a partir de la enfermedad COVID-19 y el Consejo de Salubridad General declara en México una situación de emergencia que es similar a la que se ocasiona en condiciones de cuando hay terremotos o inundaciones en el mundo. Esa es una emergencia sanitaria y es en condiciones similares. A partir de la declaración de esta pandemia, a partir de que se determina que es un estado de emergencia, el gobierno realiza una serie de programas que van indicando condiciones para evitar el esparcimiento del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona el COVID-19. En ese caso es que empieza en la población a recomendarse la sana distancia, a evitar actividades no esenciales, lo que determina que esas condiciones también tienen repercusiones. En este caso les voy a hablar de los riesgos que estas determinaciones ocasionan hacia la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un estado que debe garantizar el acceso físico, económico, social a alimentos muy inocuos, nutritivos, que garanticen, además del bienestar individual, también garanticen una vida saludable. Esta seguridad alimentaria está determinada en 4 esferas importantes. Va desde la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico, es decir, que la familia, la comunidad, el individuo debe de tener los recursos suficientes para poder acceder a ese tipo de alimentos. La utilización biológica se refiere a las condiciones de salud que el individuo debe de tener para poder aprovechar los nutrimentos de la dieta. Y algo muy importante que debe de suceder en relación a la seguridad alimentaria en estas situaciones de emergencia, que es la estabilidad. Algo que debemos garantizar es la estabilidad de estas 3 esferas en estos momentos de pandemia. ¿Cuáles son los riesgos que pueden desestabilizar esta seguridad alimentaria? Como pasa en muchos países, se debe de considerar que uno de los primeros indicaciones que se dieron por parte del gobierno fue el cierre de establecimientos. Dentro de esos establecimientos están los restaurantes y otros locales destinados a la producción de alimentos. En ese caso también afecta la pérdida de empleos. Una industria muy afectada es la industria de la construcción, que ha disminuido de manera muy importante el empleo, lo que se traduce en una reducción en el ingreso económico familiar y por ende menos recursos económicos para la obtención de una dieta saludable para la familia. También hay otras condiciones que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, como la escasez de alimentos. Con el paso de los días y como va transcurriendo la cuarentena, el encarecimiento de los alimentos es mucho mayor, lo que hace o puede estar determinado por el abastecimiento de estos alimentos. Al irse agudizando las indicaciones para la sana distancia, esto ha afectado a los mercados, a los tianguis, y la disponibilidad de alimentos o el abastecimiento es menor. Hay otros indicadores que se suman a estos riesgos directos,
como son problemas que venimos arrastrando como país desde hace mucho tiempo, como es la deficiencia en los servicios de salud, que ahora con la reconversión es prioritario la atención de los pacientes COVID. Eso ha venido a desplazar la atención que deben de tener otro tipo de pacientes con algunas comorbilidades que terminan siendo riesgos para esta enfermedad. Y bueno, la escasez de agua y el pobre manejo sanitario de las excretas y otros residuos. Y para variar, bueno, seguimos continuando en un ambiente donde se enfatiza más el ambiente inseguro, el hacinamiento familiar. En nuestras condiciones sociales es muy común tener familias extensas o extendidas que favorece el acercamiento alrededor de festejos que tienen que ver con los alimentos, con la alimentación, prácticamente las fiestas destinadas a dar de comer. Eso también afecta de manera directa e indirecta la seguridad alimentaria de una familia. Para esto existe una serie de retos que debemos de considerar a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel federal se debe de garantizar el mantenimiento de los programas de asistencia alimentaria. Por ejemplo, en nuestro estado se continúa el programa de desayunos saludables, de desayunos escolares, que en estos momentos de contingencia llegan a cubrir no solo el desayuno de los escolares, sino prácticamente de toda la familia. Es prioritario garantizar el abasto nacional de alimentos y sobre todo garantizar el libre movimiento, el libre tránsito para su distribución. Si bien el eliminar o el prohibir el asentamiento de mercados sobre ruedas, tianguis, evita la dispersión del virus por el acercamiento social, también es cierto que es una condición que pone en riesgo el tener la disponibilidad de alimentos saludables como son los perecederos, básicamente frutas y verduras. A nivel de la sociedad podemos hacer muchas cosas, evitar el acaparamiento y compras de pánico y mantener en nuestra compra de insumos, de alimentos prácticamente, la solidaridad y empatía. A nivel familiar es importante, sobre todo por la restricción de recursos económicos derivados de lo que les he estado comentando, es necesario priorizar los alimentos y la alimentación familiar saludable sobre otras necesidades secundarias. Para ello hay que hacer un plan alimentario, un plan de alimentación para toda la familia, considerando, aquí les dejo una serie de recomendaciones, considerando el número de integrantes de la familia, el número de raciones que se requieren para tener menús planeados, por ejemplo, por semana, considerar el almacenamiento que estos alimentos requieren. Estamos en una época calurosa donde se pueden echar a perder muy fácil los alimentos. Tenemos que considerar nuestra capacidad de refrigeración y congelación en casa, siempre preferir el consumo de frutas y verduras. En nuestra condición social, en nuestro estado, es muy común que nuestros vecinos puedan tener tierras donde cultiven algunos alimentos. Es buena oportunidad para incluir alimentos saludables que se producen en nuestra comunidad y hacer consciente a los integrantes de la familia para evitar el desperdicio de los alimentos. Hay algunos alimentos que deben de disminuirse en su mayor posible su consumo. Esos alimentos son los alimentos envasados. Hay que restringir su uso únicamente a usarlos como aderezo en una preparación basada en frutas, en verduras. Y algo muy importante, en la alacena siempre tienen que estar distribuidos de acuerdo a su fecha de caducidad. Los alimentos ultraprocesados como botanas, saladas, lo que ya viene disponible para comer, jugos industrializados, esos hay que evitarlos.
ahorita no tienen importancia para ningún grupo de población y hay que preferir alimentos tradicionales y realizados en casa. Les pongo una serie de recomendaciones para hacer un ambiente familiar agradable, evitar consumir los alimentos frente al televisor, deben de participar todos los integrantes y es una buena oportunidad para consumir alimentos con calma, comer despacio. Y a quien le toque ir a comprar los alimentos de la casa, debe de ir armado con mucha paciencia y tranquilidad y respeto, porque la escasez de alimentos es un riesgo permanente en estas condiciones. Y creo que es una buena oportunidad para lo más importante que se considera en seguridad alimentaria, que es la producción de alimentos en casa. Cada vez en las redes sociales hay grupos, hay videos que nos pueden apoyar cómo iniciar un invernadero en casa, ya sea en las macetas, con las primeras plantas comestibles y posteriormente ir consiguiendo plántulas. Y por último quiero agradecer en primer momento a la maestra Norma Alfaro del Instituto Nacional de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que es el instituto que tiene mucho más experiencia en seguridad alimentaria en condiciones de desastre, por supuesto a mi universidad, la Autónoma de Tlaxcala, y a una serie de amigos de redes sociales que me permitieron compartir con ustedes algunas de las fotografías. Muchas gracias.